Buenos días a todos. No sé si me oís y me escucháis bien. Juan Carlos, tú me estás viendo ya, ¿no? Y me oyes y Sí, me escuchas. Vale. perfectamente. Buenos días. Pues soy Manuel Caño, llevo muchos años trabajando en Plica de Nexus IT y está conmigo Juan Carlos García Melián. Eh, que mejor que se presente él, que se va a presentar mejor de lo que puedo hacerlo yo. Así que, Juan Carlos, cuando quieras, preséntate. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, antes de nada, Manuel. Gracias también a Plica por darme la oportunidad de compartir este ratito con tanta gente. Muchos de ellos, o sea, he visto un montón de gente conocida entre los asistentes y ojalá que lo que hoy vayamos a apuntar, pues a la gente que no ha dado los primeros pasos en el uso de estas herramientas tan potentes de la inteligencia artificial generativa, pues la ayude a dar esos primeros pasos, los anime a hacerlo, y los que ya están en su uso, pues bueno, igual descubren algo nuevo o no, ¿vale? Pero yo creo que la intención es un poco poner sobre la mesa el uso de estas tecnologías, además que yo vengo usando ya desde hace un año casi, en el ámbito de la contratación pública y explicarles un poco qué es lo que hago yo con esto y bueno, a ver si demostramos la utilidad de su uso, que yo creo que es manifiesto. Vale. Pues venga, vamos a ver. Entonces, para hacer esto que dice Juan Carlos, hemos preparado este webinar que fundamentalmente ven ustedes ahí la agenda que les hemos preparado, donde vamos a hablar del contexto, la intención y alcance que queremos recoger en este webinar, hacer una pequeña introducción a qué es esto de la inteligencia artificial generativa, que es a la que se refería Juan Carlos. Hablaremos de cómo comprar sistemas de inteligencia artificial en el sector público, que es algo que también está bulliendo mucho, porque, claro, no estamos aislados y el contexto nos empuja a decir, oye, y esto, pues sí, pues eso también, lógicamente, hay que comprarlo y habrá que comprarlo en los servicios de contratación de los organismos públicos. También hablaremos un poco por encima del reglamento de la IA y qué va a significar este reglamento para no solamente para las compras, sino también para el propio servicio de contratación. Cómo empezar a usar la inteligencia artificial generativa, una recopilación de ideas de Juan Carlos García Melián, que yo creo que son interesantes. Les pasaremos unas reflexiones, algo en lo que pensar, en qué es lo que entendemos nosotros que podríamos empezar a reflexionar. Oye, si todo esto está pasando, ¿cómo me puedo, qué hay aquí que pueda yo utilizar y cómo puedo adoptar esto si lo tengo que adoptar, ¿no? Y nos iremos luego a la parte mollar, que para nosotros es la parte mollar, que son algunos casos de uso. Es decir, esto, ¿qué puedo hacer con ello? Empezamos. El contexto. Bueno, el contexto es la contratación pública hoy. Ahí les he puesto, que yo creo que están ustedes al tanto del último informe del Tribunal de Cuentas Europeo 2011-2021, en el que yo creo que nos ofrece una visión bastante clara de cuál es el contexto hoy de la contratación pública. Después, dentro de ese contexto estamos viendo, de nuestro contexto, que hay tecnologías de la información que las empresas, las organizaciones la usan y a lo mejor nosotros también deberíamos de usarlas, ¿no? Una de esas es la inteligencia artificial generativa. Bueno, ¿y eso cómo se puede adoptar en los servicios de contratación? Claro, lo que nosotros tenemos es una intención de... nosotros no queremos decirle a los grandes sanedrines de la contratación pública cómo tienen que organizar los grandes elementos de este lío, ¿no? Nuestra intención es, bueno, pues con la gente con la que nosotros nos relacionamos, que son la gente que contrata, ¿no? Los servicios de contratación, los promotores, los interventores, los servicios jurídicos, los órganos de contratación, los gestores de la contratación, decirles, oye, está pasando esto, ¿tú crees que te puede servir? ¿Tú crees que te puede ayudar? En ese ámbito, no queremos, porque hay otros ámbitos, habrá gente que esté diciendo, es que no, nosotros es el ámbito o queremos ceñirnos, porque yo creo que es nuestro métier, al ámbito de la gente que se remanga y contrata. Oye, a ver qué podemos hacer, en qué te puedo ayudar, ¿vale? Ese es el punto. Y luego también, por supuesto, responder a las posibles preguntas que tengan todos ustedes alrededor de todo este lío, ¿no?
que bueno, tampoco está lío, pero bueno, ahí está, ¿no? Y también decirles que esas preguntas que pueden ustedes, por cierto, poner a lo largo de toda la presentación, tienen un apunte que dice preguntas y ahí las ponen y luego intentaremos responderlas. Hemos estado haciendo ensayos de esto y nos hubiera gustado, o vamos a intentar que sea menos de 1 hora la presentación y luego 15 minutos de preguntas, pero bueno, vamos a intentar ir lo más rápido posible y también avisarles que van a recibir ustedes la presentación, que es, yo creo que la hemos dejado con la máxima cantidad posible de información para que ustedes bueno, le saquen partido. El alcance, insisto, el alcance es la gente que contrata, ayudar a la gente que contrata. No queremos sembrar doctrina ni no reflexionar, decir, oye, pues yo creo que a lo mejor esto se puede utilizar de esta manera sin hacer mucho lío y hacer que las cosas vayan mejor. Nada más. Bien, para empezar vamos a hacer una breve introducción a lo que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial lleva entre nosotros mucho tiempo, aunque a veces no nos hemos dado cuenta, pero bueno, como 50 o 60 años. Pero ¿qué ha pasado? Que es que en el último año ha salido esto de la inteligencia artificial generativa, que es un poquito distinta, ¿no? Que nos ha hecho, bueno, nos ha dicho, uy, esto es mágico. Bueno, mágico no es, ¿eh? Tiene mucha matemática detrás, tiene mucha informática, tiene mucho lenguaje, tiene mucha sintaxis, tiene muchas cosas y tiene además otro montón de cosas que no me voy a detener, pero lo que sí me interesaría es que ustedes aprendan una serie de conceptos que es bueno para que se nos quede en la cabeza de qué estamos hablando, qué es lo importante que hay que tener en cuenta. Bien, ven ustedes ahí un gráfico que dice, para abajo hay un modelo fundacional. Este es el modelo que siempre nos dicen, es que está entrenado en no sé cuántos documentos. Es verdad que está entrenado en muchísimos documentos. Después de ese modelo ingente, que por cierto vale mucho dinero hacerlo o no, pero bueno, vale, lo que hay ahora hablaremos de eso. Se hace ajustes finos, es decir, bueno, ese modelo entrenado cuando le empiezas a preguntar, pues tiene capacidades de lenguaje, pero también es sexista, es racista, te dice cómo hacer bombas, en fin, estas cosas que no quedan bien en un chatbot, ¿no? Entonces empezamos a meter ajuste fino, que se hace de una determinada manera, y ya con eso las respuestas empiezan a ser como más, bueno, más en fin, más lógicas, ¿no? Por encima de eso hay una cosa que se llama RAG. A esto necesito que le presten ustedes especial atención porque es generación de recuperación aumentada, que es la técnica que nos va a permitir que lo mismo que el modelo fundamental es un modelo que tiene mucho conocimiento, bastante generalista de todo lo que ha ido cogiendo por Internet, a lo mejor no sabe muy específicamente cosas, por ejemplo, que vamos a ver luego, como sabe nuestro amigo Juan Carlos, de cómo se generan los pliegos de prescripciones técnicas. Bueno, pues si le metemos ese documento, esa base de conocimiento específico, cuando le hagamos la pregunta sobre ese tipo de cosas, antes de ir al general, se irá al específico, me dará la respuesta del específico y luego utilizará el general para coger las herramientas del lenguaje que me permiten tener una conversación. Pero el conocimiento lo cogerá de esa parte del RAG, a ser posible. O yo le indicaré que me lo coja de ahí, ¿vale? Y por último, ven en el tope de arriba del triángulo están los prompts, las indicaciones. Las indicaciones, cuanto mejor haga las indicaciones, mejor voy a conseguir, mejores resultados voy a conseguir. Se supone que los resultados son respuestas o acciones, cuidado, también hace acciones, hablaremos de eso, que yo le estoy pidiendo a esta inteligencia artificial generativa. Claro, si hago buenos prompts, buenas indicaciones, las respuestas serán buenas. Y también una cosa que tenemos que mentar mucho, que esto son conversaciones. No es pregunta, no esperen, hay pregunta-respuesta, hay cosas que se pueden hacer pregunta-respuesta, pero cuando empiezas a sacarle la enjundia es cuando haces conversaciones, ¿vale? Dentro de lo que llamamos ventana de contexto, que es lo que él es capaz de mantener en memoria y responderte con coherencia. Bueno, con todo esto, lo que sí me interesa que se queden mucho con lo del modelo fundacional, el PROM y el RAG, ¿vale? Porque lo vamos a ver, son conceptos que los vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo hago, esto es cómo entender ese momento de especialización que yo quiero darle a mi inteligencia artificial generativa. Es decir, la inteligencia generativa, hay un modelo fundacional, pues el de, hay 5, 6, 7, 8, los que haya, y se pueden hacer más, ¿vale? Que yo utilizo, me da capacidades de lenguaje y me da, digamos, conocimiento general muy potente, ¿no? Y ya, pero cuando quiero ponerle cosas arriba, lo que tengo que hacer es, fíjense ustedes, le voy a hacer en el punto 1, yo le hago la pregunta al chatbot, se va
cuando tengo ese nivel de base de conocimiento de especialización, a una búsqueda y recuperación de bases de datos particulares de las cosas que yo le he dicho que quiero que responda previamente antes de meterse en lo general, me lo devuelve, se lo devuelve al chatbot como una ventana de contexto donde él puede ya darme respuestas de ese nivel de conocimiento especializado, lo devuelve al LLM, me lo prepara con los elementos de contexto y de lenguaje y a partir de allí yo empiezo a hacer las conversaciones. Pero ¿dónde me está cogiendo esa base de conocimiento? En esa base de conocimiento es la base de conocimiento que yo le he dado. Por ejemplo, cómo se hacen pliegos de prescripciones técnicas, que es lo que vemos luego, ¿vale? Necesito que este concepto, porque es cuando ustedes, me gustaría que reflexionaran sobre qué tareas pueden ser buenas o en qué puntos yo puedo utilizar todo aparte de los prompts, los resúmenes y las cosas típicas que vamos a ver en los casos de uso, qué cosas se pueden hacer con estas técnicas, ¿no? Y con esta inteligencia artificial generativa. Bien, ¿para qué se usa la inteligencia generativa? Bueno, la artificial generativa hemos ido a ese estudio de O'Reilly que hace poco que lo ha sacado con casi 5.000 encuestas, de las cuales casi 3.000 las han respondido todas. Y insisto, lo tienen ustedes, lo pueden, pero voy a este gráfico que me dice, mira, cerca del 70% que lo utiliza, ¿vale? El 40% para programación, pero como usuario, y están experimentando incluso el 80% de los encuestados en programación. Es decir, la gente lo está utilizando mucho para agilizar los servicios de programación que tienen. ¿Para qué más? Para soportar la analítica avanzada. Es decir, una de las cosas que va a hacer ChatGPT es empoderarme. O sea, yo tengo este conocimiento, ¿vale? Pero necesito este conocimiento para llegar a lo que necesito conocer para hacer analítica avanzada y ChatGPT lo que va a hacer es empoderarme con lenguaje natural. Hazme un análisis exploratorio de esta tabla. Pues me va a hacer, a lo mejor me empieza a sacar gráficos y demás, que de otra manera, a mí me van a dar mucha información, pero que de otra manera yo no soy capaz de conocer la sintaxis o el elemento o las cosas que hay que decirle a un lenguaje estadístico para que me haga eso. Y sin embargo, ChatGPT me da ese nivel de interpretación. ¿Para qué más lo están usando? Para soporte a los clientes o a los empleados. Esto es mi opinión, soporte a los clientes, pero como asistencia, no como único soporte. Me explico. O, por ejemplo, hacer lo que llaman el proceso de onboarding, cuando traemos nuevos empleados, en este caso nuevos funcionarios, no decirle, oye, ponte ahí a estudiar manuales. No, no te pongas a estudiar manuales. Cógete el ChatGPT y métete aquí, que vas a ver cómo te van a contar qué es lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, qué procedimientos usamos, no sé qué, pregunta, respuesta. Vale, pues todo ese tipo de cosas ya se está utilizando con mucho éxito, con mucha productividad. Hay otras cosas, pero yo me quedo con esos tres, ¿vale? Bien, pues ahora le voy a pasar los trastos a Juan Carlos, que les va a hacer a ustedes el resumen del reglamento de la IA. Dejo de mostrar mi pantalla y muestra la tuya, Juan Carlos. Aquí estoy. Bueno, están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Bueno, sí. Unas pinceladas a grandes rasgos del reglamento de la Unión Europea. Saben que, bueno, por la prensa, me imagino que lo habrán visto, también en las redes sociales, el pasado 8 de diciembre se ha concluido con un acuerdo de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo en relación a la propuesta que inicialmente había presentado la Comisión Europea en abril del 2021. Bueno, pues finalmente han llegado a un acuerdo de cómo regular aquellas cuestiones en las que no se acaban de poner de acuerdo y próximamente vamos a tener ya un texto de reglamento que será sometido a la aprobación del colegislador europeo, el Consejo y el Parlamento Europeo. Como cuestiones básicas a tener en cuenta en relación al reglamento es que impone determinadas obligaciones en función del riesgo que puede implicar el uso de determinados sistemas de inteligencia artificial. Es decir, a medida que hay un mayor riesgo de que se vean afectados la salud, los derechos humanos
o la seguridad de las personas, pues las exigencias, las obligaciones que impone el reglamento se van escalando y son mayores. Incluso llega al punto, como en el caso de los sistemas de inteligencia artificial que describe el artículo 5 del reglamento, de establecer determinadas prohibiciones para determinados sistemas de inteligencia artificial que se consideran inaceptables. De tal manera que de ahí para abajo hay sistemas de alto riesgo, sistemas de un riesgo aceptable y después riesgo mínimo, y después sistemas que no suponen ningún tipo de riesgo para la Unión Europea. Yo no me voy a extender más, yo sí les voy a recomendar que cuando tengan un ratito vean el vídeo que se enlaza ahí en segundo lugar, que es la conferencia que el otro día dio Carlos Romero Duplá en la Cátedra de Gobierno Abierto de la Universidad de La Laguna, Caja 7, y que, porque claro, Carlos Romero ha participado en las negociaciones por parte de España y ahora mismo está en la redacción final del texto del reglamento, y yo creo que nadie más indicado para hablar de las últimas novedades que se han incorporado al reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que próximamente se aprobará. A la pregunta ¿cómo se va a comprar en el sector público? Lo primero que hay que hacer es explicar cómo se ha venido comprando. Le hemos echado un vistazo a las últimas licitaciones de sistemas de inteligencia artificial y sinceramente, salvo alguna excepción encomiable, se está comprando la inteligencia artificial como se viene comprando el resto de sistemas, ¿vale? Sin tener en cuenta los riesgos que tiene asociados en relación al uso de los datos personales, en relación a la seguridad de las personas, en relación a su salud, que tiene asociados el uso de los sistemas de inteligencia artificial, particularmente los que se han definido de alto riesgo, ¿vale? Para los cuales el reglamento ha provisto una evaluación de conformidad, además de imponerle una serie de obligaciones mucho más estrictas. Yo creo que para tener una visión de cómo se reflejan perdón, estas obligaciones en el reglamento de inteligencia artificial, basta con echarle un vistazo a esta tabla elaborada por la Universidad de Stanford, en la que han agrupado las obligaciones, cómo inciden las obligaciones que establece el reglamento de inteligencia artificial en los sistemas de inteligencia artificial generativos, que ahora mismo, bueno, ahora ya hay más, que ahora los más importantes son estos que hay en el mercado. ¿Vale? Para echar de un vistazo nos damos cuenta que la mayor parte de las obligaciones, todos estos sistemas tienen que hacer esfuerzos para poder cumplir los requisitos que dentro de 2 años, porque el reglamento entrará plenamente en vigor dentro de 2 años, a los 6 meses entran en vigor ya las prohibiciones, ¿no? Pero a los 2 años entra en vigor el reglamento en toda su extensión, pues se van a exigir a estos sistemas. Particularmente interesante por el esfuerzo de síntesis que supone, me parece esta tabla elaborada por la universidad para hacer la anterior tabla, en la que se resumen las obligaciones que se le imponen a estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Finalmente, en los últimos debates, fruto de una propuesta de países de Francia, Alemania, Italia, hubo que hacer algunas sesiones y entonces se quedó a medio camino en relación a los sistemas de inteligencia artificial generativa, se llegó a una solución en relación a los sistemas de inteligencia artificial fundacionales, ¿vale? Que son los ladrillos a través de los cuales se construyen los sistemas de inteligencia artificial generativa. Pues, bueno, esta tabla tiene alguna que otra modificación en relación a las obligaciones que se han sometido, pero es útil incluso para echarle un vistazo e irnos ya habituando al tipo de obligaciones que impone el reglamento. También yo creo que es importante esta información, ¿no? En el seno de la comunidad de prácticas de compradores públicos se han creado una serie de cláusulas tipo para ser incorporadas como anexos anexos a los pliegos, ¿vale? Que específicamente trasladan las obligaciones que contempla el reglamento a estas cláusulas. En la versión de octubre ya se habían trasladado todas las
las modificaciones que se había hecho al reglamento. Ahora mismo se hará una nueva versión de estas cláusulas y que incorporan las modificaciones hechas fruto del diálogo tripartito entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y yo creo que es un documento de referencia necesario. Yo creo que no hay que inventar la rueda cada vez que hagamos un pliego para la adquisición de sistemas de inteligencia artificial, y ahora mismo yo creo que es una referencia muy necesaria. Estas cláusulas tipo desarrolladas a partir de las que utilizó el Ayuntamiento de Amberes, pero modificadas en función de las obligaciones que establece el reglamento, son de dos tipos. Una, en relación, o sea, hay dos cláusulas tipo, una referidas a los sistemas de no alto riesgo, cuyo cumplimiento es voluntario, pero que sí establecen determinaciones que es conveniente tener en cuenta por parte del órgano de contratación para exigírselas al contratista. Y después hay otro modelo de cláusulas tipo referido a los sistemas de alto riesgo. Realmente el contenido de las de no alto riesgo y alto riesgo es el mismo, lo único que en las de alto riesgo se incorporan una serie de obligaciones específicas en relación a estos sistemas, que son las que incorpora el propio reglamento de inteligencia artificial. Yo ahí le señalé en rojo qué es lo que cambia en las cláusulas tipo de alto riesgo. Y bueno, ya les digo que si yo tuviera que comprar un sistema de inteligencia artificial, el documento de referencia que utilizaría necesariamente son estas cláusulas tipo, acompañado del texto que resulte el reglamento. Bueno, que antes de un mes ya tenemos un texto de reglamento que se va a aprobar, ¿vale? Y ahora mismo, independientemente de que entre en vigor o no, nosotros sí le podemos exigir a los licitadores, bueno, al contratista al que se le adjudica un contrato de esta naturaleza, determinado nivel de obligaciones, determinadas cuestiones, ¿vale? Bueno, a nivel internacional hay una serie de recomendaciones gubernativas para el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial, pero para no entrar en detalle, le hemos dejado ahí los enlaces. Yo creo que lo más relevante es que todos ellos, incluso el reglamento europeo, coincide en que en relación a la inteligencia artificial generativa hay que tener una serie de prevenciones. Y yo creo que esto es necesario insistir. Es decir, si ahora mismo hay algún empleado público que está utilizando inteligencia artificial generativa dentro de una administración, por ejemplo, tiene que saber que los sistemas de inteligencia artificial generativa normales, los que hay en el mercado, cuando hace una pregunta, está revelando información. Ojo con esa información que se revela. Puedes estar revelando información confidencial o puedes estar revelando, por ejemplo, datos personales. Ojo con eso. O sea, hay que ser estrictos en cómo y cuál es el límite del uso. O sea, hay que usarlo de tal manera que no estemos creando un riesgo para nosotros mismos y para la propia organización. Y, por supuesto, también de la respuesta que nos dé la inteligencia artificial generativa, siempre hay que cogérsela con papel de fumar. Es decir, hay que verificar las respuestas y asegurarse que las respuestas son adecuadas, ¿vale? Por eso lo ideal es que estos sistemas en relación a cuestiones específicas de contratación los maneje alguien que sabe de contratación pública y puede identificar los errores que la máquina o las alucinaciones, son términos técnicos a los que se refieren los informáticos cuando la máquina te responde de manera incorrecta o se inventa un dato, ¿vale? Pues entonces la manera de identificarlo, entre otras cuestiones, es que el operador tenga unos conocimientos sobre la materia que está tratando. Y yo creo que hasta aquí llega mi parte, ¿no, Manuel? No, sigue. Sigue. Ah, bueno, espérate, claro. A colación de lo que les estoy diciendo, pues yo creo que las organizaciones ahora mismo tienen que animarse a, de alguna manera, de manera muy estricta o muy amplia o menos amplia o muy sencilla. Nosotros somos partidarios de iniciar las cosas de manera muy simple, pero sí es necesario que
que las organizaciones empiecen a considerar la posibilidad de, vamos a ver, la posibilidad de crear una política de uso de la inteligencia artificial generativa dentro de su organización. ¿Vale? En el caso de la compra pública, entrando ya un poco en qué es lo que hago yo, para qué lo utilizo yo, en el ámbito de la contratación, sinceramente les digo que donde más utilidad en las distintas fases del contrato le he encontrado es en la fase de preparación. ¿Vale? Todo esto que ustedes están viendo aquí responde a casos reales. Es decir, esto lo utilizo yo desde hace un año para acá, lo vengo utilizando en la contratación, por supuesto, teniendo en cuenta lo que les he dicho, intentando preservar la confidencialidad y los datos personales, ¿vale? Pero sí es muy útil para identificar las fuentes de información, para identificar posibles contratistas, para redactar. Ahí en el uso de estas herramientas hay una serie de habilidades que tiene la inteligencia artificial, como por ejemplo la mejora en la redacción de los documentos, la identificación de errores, etcétera, etcétera, que se puede utilizar en cualquiera de las fases, ¿vale? Pero particularmente, a mí me parece especialmente útil por el ahorro de tiempo que te supone, porque tú puedes llegar a las mismas conclusiones, ¿vale? Pero no lo haces de forma tan estructurada. Incluso a veces te incorpora argumentos que ni siquiera tú habías reflexionado sobre los mismos. Es decir, yo creo que con la supervisión del operador, la supervisión humana, para que al final la responsabilidad es de cada uno cuando hace las cosas, son muy útiles, sobre todo para hacer las cosas de forma más eficiente y rápida. ¿Vale? También en la fase de adjudicación, alguna aplicación tiene, como por ejemplo, eso, el auxilio argumental a la hora de explicar la valoración de las ofertas, o por ejemplo, a la hora de contestar las preguntas que te hacen los licitadores, te puedes apoyar en estas herramientas para hacer una contestación estructurada, más entendible, un lenguaje más claro. Tú puedes hacer tu explicación y pasarla por el tamiz de la inteligencia artificial para que sea más accesible en su lenguaje, ¿vale? Y publicar esa contestación. La compra pública, reitero, tiene una serie el uso de la inteligencia artificial en la compra pública tiene una serie de riesgos asociados, los algorítmicos, la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, y para todo eso hay una serie de remedios. Entre ellos, yo creo que ahora mismo, en el estado en el que están la mayor parte de las organizaciones, que es un estado primitivo en relación al uso de la inteligencia artificial, yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer normas claras en relación al uso dentro de la organización, ¿vale? Pero unas normas muy sencillas. O sea, de tal manera que todo el personal sepa a qué atenerse, que además se promueva el uso de estas herramientas, que no haga que la gente se achique o la gente tenga temor a utilizarlas, que las utilice con plenas garantías, pero con pleno conocimiento y responsabilidad de los riesgos que conlleva para evitar incurrir en ellos, ¿vale? Yo les he dejado aquí algunas razones, si alguien tiene que explicar por qué necesitamos una política de uso de la inteligencia artificial generativa, pero yo creo que estos son cosas de sentido común que tampoco hay que liarse, y bueno, y en el camino de hacer esa política sencilla, pues bueno, lo primero que hay que averiguar en la organización es cómo estamos, saber qué personal está especialmente interesado en el uso de estas tecnologías, cómo lo está usando, intentar involucrarlos en el proceso para generar un documento sencillo, siguiendo, que son pasos orientativos, para que al final cada organización tenga, bueno, por lo menos de entrada un modelo sencillo de decir, mira, estas son las normas claras a las que está sometido el uso de la inteligencia artificial en la entidad. Y a esto nos tenemos que atener, las normas de cómo se controla ese uso, etcétera, etcétera. Y yo aquí ya en las reflexiones les dejo en paz y les dejo con Manuel. Bueno, pues vuelvo a retomar mi pantalla para hablar de reflexiones. Las reflexiones son cosas en las que, bueno, yo creo que deberíamos de, pues eso, reflexionar, cada uno con sus capacidades. Vamos a ver, lo que yo creo o lo que me viene a mí a la cabeza es que hay una ola de cambios y adaptaciones que está provocada por la IA generativa
Y la pregunta es, oye, ¿cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo podemos adaptar? Insisto, estoy hablando la gente que está contratando, gestores, promotores, servicios jurídicos, interventores, la gente que está ahí remangando y que tiene la presión de intentar hacerlo mejor y más rápido. Pues a ver qué podemos hacer ahí. Yo creo que primero hay que intentar identificar tareas individuales en las que la inteligencia artificial generativa, como decía Juan Carlos, nos pueda ayudar. Cuando identificamos esas tareas, que hacemos de forma habitual en un día a día, tenemos que ver si la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a hacerlo mejor o más rápido, ¿vale? Si no, de verdad, no nos metamos, que ya tenemos bastantes problemas. Luego, si eso va a ser así, identificar si tengo una compresión suficiente de lo que hablábamos antes, de que, oye, cuando utilizo inteligencia artificial generativa tengo que tener cuidado con la confidencialidad o con la exactitud de las cosas que estoy comprobando, porque el responsable de las cosas, en principio, que estoy diciendo, que estoy haciendo, que estoy poniendo en los documentos, en las decisiones, etcétera, etcétera, ese soy yo, sigo siendo yo, ¿vale? Yo tengo un asistente que me ayuda, pero no puedo decir que el asistente es el culpable. El culpable o el figura soy yo, ¿vale? Y luego yo creo, mis reflexiones, que son herramientas de asistencia y soporte, que debemos utilizarlas de momento, en un primer nivel, así, de una forma no intrusiva. Para ver ese nivel de reflexión, primero, en cómo me va a afectar a mí y a mi organismo, y después, qué es lo que está pasando ahí fuera y cómo debería yo empezar a prepararme, yo creo que hay que identificar la evolución que va a tener la IA generativa. Yo lo que les diría, en lo que yo he estado investigando, es se está invirtiendo una cantidad de dinero indecente en todo este tipo de cosas. Entonces, lo que comentaba con Juan Carlos es que estamos utilizando la inteligencia artificial generativa la peor versión, porque de aquí para adelante, de verdad, esto va a ser pues eso, un mejorar. No están metiendo mucho dinero y será por algo. Bueno, seguro que es por algo, pero lo están metiendo. Entonces, vamos a ver en qué me puedo beneficiar yo como individuo y yo como organización. Entonces, lo que ha pasado en este primer año ha sido una explosión tecnológica. Nos ha parecido todo magia, tal, y ahora al final de este año empiezan los agentes, que los veremos ahora en los casos de uso, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Que los clientes, con esos agentes y con otras cosas, están diciendo, vale, me parece muy bien lo bonito que me lo has pintado y tal, y me has deslumbrado, pero ahora yo voy a adaptarlo, personalizarlo para mí, ¿vale? Es decir, voy a identificar los prompts que tengo que dar, voy a identificar bases de conocimiento especializado de mi sector, de mi organización, de mi entorno, etcétera, etcétera, para utilizarlo con estas técnicas. Y, por supuesto, voy a ver qué acciones son las que me permiten avanzar y ser más productivo, ¿vale? Ese es el punto. Una cosa que tenemos que entender de la evolución de esta inteligencia artificial generativa es que la inteligencia artificial, la generativa y la normal, está ahí abajo funcionando como un potenciador de lo que llamamos la tormenta perfecta. Hay 5, que las tienen ustedes ahí, 5 cosas que están ahí bullendo que probablemente le peguen una reona a muchas cosas, ¿no? Que son la robótica, el almacenamiento de energía, la inteligencia artificial propia, la tecnología blockchain y la secuencia multiómica. Esto es el genoma, todas estas cosas que hay alrededor de los materiales, la biología, la medicina en sus cosas internas. Bueno, todo esto, la inteligencia artificial lo está subiendo, lo está empoderando, está haciendo que se produzca algo que probablemente también nos vaya a afectar, como no, a nosotros. Y el último grado de reflexiones dice, bueno, pues vamos a suponer que yo me estoy planteando si esto de la inteligencia artificial generativa es para mí o no es para mí. Bueno, ¿por qué debería de adoptar yo lo de la inteligencia artificial generativa? Bueno, estas son mis reflexiones, insisto, que son mías y de Juan Carlos, que no me ha dicho que no, tampoco me ha dicho que sí, pero bueno, está ahí el hombre. Es un procedimiento, o sea, lo que yo hago, lo que ustedes hacen, es un procedimiento muy complejo e intensivo en datos. Si eso es complejo e intensivo en datos, lo que no puedo pretender es tener un sistema de gestión simple. Eso no funciona. Los sistemas complejos se tienen que gestionar con sistemas complejos, no hay opción.
Pero claro, para manejar sistemas complejos yo necesito elevar mi capacitación. Y para elevar mi capacitación, acuérdense ustedes de lo que dice la Comisión Europea, la profesionalización ya, pero ¿qué hago? ¿Volvemos todos a la universidad? No, vamos a meter competencia. Me pongo a estudiar, pero ¿cómo? Entonces, ¿pero dejo de contratar? No, no puede ser. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer, vuelvo a decir, necesito esta capacitación y la inteligencia artificial generativa me va a dar esa capacitación en muchas cosas que actualmente me costaría un potosí conseguirlas. O no me costaría un potosí, pero esto me lo va a dar de una forma más fácil. Bien, ¿para qué debería adoptar la inteligencia artificial generativa? Bueno, para contratar mejor y más rápido. Si no es para eso, si ustedes no ven eso, olvídense, no. Ese es yo creo que eso debería ser el propósito. Todos sabemos que la contratación pública es un motor económico. Si ese motor está gripado, pues todos sufrimos, ya está. Y si funciona muy bien, que sí, que puede funcionar muy bien, pues ole, ole, que la sociedad se va a beneficiar mucho, ¿no? Bueno, pues léanse lo que dice el Tribunal de Cuentas Europeo y vamos a ver si la inteligencia artificial generativa nos podría ayudar en algunas de las cosas que dice ese informe. Una de las cosas que dice, hay que rellenar las lagunas de datos que tenemos. Que, por ejemplo, el espacio de datos de contratación pública de la Unión Europea nos está planteando, dice, necesito datos. Ya, pero es que es muy complejo esto de los datos. Esto es que si no se cuidan, se pudren. Y claro, con datos podridos, no decisiones chungas, ¿vale? Bien, ¿cómo adaptaríamos esta inteligencia artificial? Yo sigo con mis elucubraciones. Yo, para empezar, como dos cosas. Como intérprete, es decir, yo sé que tú hablas el lenguaje que yo te digo y me entiendes y que puedes hablar con un Excel para hacer una macro. Yo en las macros de Excel, las tablas dinámicas me cuestan. Ah, pero es que tú las haces bien. Pues hazme una tabla dinámica que haga no sé qué. Él entiende lo que le estoy diciendo, se da la vuelta, se habla con el Excel y hace una tabla dinámica como yo le estoy diciendo. Esto es así, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Y dice, vale, pues si haces eso, no solamente lo hace con el Excel, lo hace con programación, lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues ese nivel de interpretación, eso es muy bueno, porque yo sigo hablando en lenguaje natural y él me entiende en lenguaje natural, me dice efectivamente lo que quiero hacer, me dice esto es lo que quiero hacer, sí, se da la vuelta y se va contra los sistemas que a mí me cuesta manejar. Las cosas como el Python, el R o incluso una sintaxis o buscar hacer un buen resumen. Es decir, pues todo este tipo de cosas a mí me cuesta más, a él no le cuesta. Bueno, pues ya está, intérprete. Y luego como asistente. Como asistente, bueno, pues para obtener pautas, comentar opciones en tecnología, organización, es decir, aquello que decíamos de soportar a los clientes o asistir a los clientes o asistir a las personas que están conmigo porque va a haber una tecnología nueva y las preguntas se las pueden hacer en lenguaje natural. Bueno, todo eso está ahí. ¿Y qué podemos adoptar inicialmente? Bueno, pues ese nivel de capacitación de agentes, esa calculadora de texto y una de las cosas que vamos a ver, agentes de inteligencia artificial generativa integrados con otras aplicaciones, ¿vale? Para saber más, aquí le devuelvo los trastos a Juan Carlos, que nos va a contar las cosas que él ha estado poniendo en sus blogs y en sus cosas, que yo creo que ha sido una colección de información interesante. Bueno, ven mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, nosotros a comienzos de este año empezamos a publicar una serie de artículos. También, bueno, yo qué sé, el que me conoce sabe que me apunto a todo lo que me distraiga del derecho, está bienvenido. Y esta es una de las cosas, ¿no? Entonces, me pareció interesante crear información visual sobre los conceptos y cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Entonces, escribí una serie de artículos con información visual de lo que supone la inteligencia artificial en distintos aspectos de la compra pública. De estos artículos, el que a mí más me parece interesante es el del mapa interactivo de las cuestiones que están relacionadas en relación al uso de la inteligencia artificial en la compra pública, que es un mapa en el que pinchando en cualquiera de los nexos que unen los conceptos,
tienes la definición del concepto y cómo se relaciona con su entorno. ¿Vale? Me parece que te puede dar una visión muy amplia, ¿no? Y después también particularmente interesante me parece el uso de la inteligencia artificial y las consecuencias que va a tener en relación al control y la supervisión de la contratación. El problema que se enfrenta todas estas cuestiones al final es también la falta de calidad de los datos, la falta de definición del sistema de contratación público electrónico, la escasez de datos estructurados. Todo eso tiene que cambiar para mejorar la potencialidad del uso de la inteligencia artificial en las compras públicas. Bueno, en los casos de uso, Manuel, ¿qué empezamos? ¿Por dónde quieres que empezar? Empiezo yo y luego sigues tú con el tema de datos. Vamos a ir con algunos casos de uso. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, claro, ahí ya vamos a empezar a la parte, digamos, la que nosotros queríamos. Todo esto ha sido un preámbulo largo, perdónennos, pero creemos que ha sido un preámbulo interesante porque, bueno, no significa que no vaya a haber dudas las habrá todas, que por cierto pueden hacer ustedes las preguntas que quieran, ¿eh? Se van quedando y luego las vamos respondiendo. Entonces vamos a ver ahora algunos casos de uso. Y para ver algunos casos de uso, algunos, insisto, porque ¿saben ustedes los que van a ser buenos haciendo casos de uso? Ustedes, que son los que se remangan y contratan. Pero nosotros vamos a exponer aquí algunos, ¿vale? Cómo hacer prompts, ¿vale? Cómo resumir un texto, cómo buscar un título, cómo, por ejemplo, conseguir un CPV. O sea, vamos a ver come se puede hacer esto. Hay muchas formas de hacer, pero bueno, nosotros vamos a mostrarles algunos experimentos. Cómo utilizar el asistente como asistente de analítica para hacer un sistema dinámico de adquisición. Cómo generar un GPT personalizado con esto que les decía yo antes de quédense en la cabeza con los prompts, aquello que llamábamos del RAG, que son las bases de conocimiento específicas que yo quiero utilizar para que me responda con esas respuestas a cualquiera que le pregunte dentro de mi entorno, que ahora hablaremos cómo organizar esto, y con las acciones que yo quiero que haga el chatbot, ¿vale? O preparar un soporte para el aprendizaje y la profesionalización. Esto que decíamos, que ya saben ustedes que ha sacado el INAP recientemente, el Marco Español de Competencias en Contratación Pública, que ha resumido en 19 competencias, las 30 que comentaba la Comisión Europea. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Vale? Pues se pueden hacer muchas cosas. Vamos a verlas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a empezar con los prompts. Yo les voy a contar un poco por encima qué es esto de los prompts, pero ahí en ingeniería de prompts de Open, ahí acaba de sacar la propia OpenAI. Esto lo estamos haciendo todo con ChatGPT 4, ¿vale? ChatGPT 4. ChatGPT 3.5 es, bueno, casi igual de bueno que ChatGPT 4, lo que pasa es que es más chiquitito. Cuando es chiquitito y más grande, el modelo fundacional significa que es más caro, ¿vale? Que cuesta más entrenarlo. Por tener una... ¿Vale? Bueno, volvemos a los prompts. La ingeniería de prompts. Si ustedes se meten ahí en la ingeniería, pues van a tener cosas como las que yo les estoy contando aquí. Escribe instrucciones claras, adopta un rol, especifica un formato, limita el alcance de la respuesta, proporciona textos de referencia, en fin, cosas que dices, joder, es que tengo que hacer muchas cosas en el prompt. Bueno, depende. Lo puedes hacer muy simple y no obtener la respuesta que quieras, o puedes, claro, una vez que has hecho un prompt, hacer otro ya no cuesta nada, ¿vale? Ya es empezar a utilizarlos, ¿vale? Pero sí que es importante que sepamos que la indicación, el prompt que yo haga es lo que va a utilizar la inteligencia artificial generativa para ir a esa base fundacional y darme una respuesta. Cuanto mejor prepare y haga ese prompt, mejor va a ser la respuesta. Y lo que queremos son respuestas buenas, no cualquier cosa. Bien, esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo utilizar ese prompt en un resumen. Bueno, ustedes cogen esto y mira, estaba utilizando el resumen del Marco Español de Competencias en Contratación Pública. Pues he cogido el documento que publicó el INAP, un documento borrador que publicó tal, y he hecho un resumen. Vamos a ver un poco cómo sería esto. Voy a coger y voy a abrir aquí directamente mi ChatGPT. Y vamos a ver, yo creo que es este. Me estoy metiendo en cosas que ya he hecho previamente, ¿vale? ¿Qué he hecho con ChatGPT? Pues he cogido el documento que he descargado del INAP,
le he dicho, hazme un resumen del marco, tal, le he puesto ahí una serie de elementos, te voy a dar, y quiero un resumen que tenga un número de palabras de tanto, con un número de citas de tanto, etcétera, etcétera. Le pongo todo esto, le doy, y el tío dice, vale, cojo. Entonces me dice, le paso la URL del informe y le dice, resumen del informe. Y empieza a decirme lo que él resume, las citas. Las citas, claro, esto lo he hecho en 1 minuto y medio o menos, y a mí esto lo primero que me da ya es una idea, ¿vale?, de qué es lo que me está diciendo ese punto. También podría haberle dicho, genérame un gráfico, hay muchas cosas, ¿no? Genérame un gráfico con el resumen de ese documento, ¿no? En vez de en palabra, que me haga un gráfico. Bueno, hay cosas que se van haciendo de tal manera que lo que hace es ayudarme, asistirme. Es como si tuviera, con todos mis respetos, un becario que le digo las cosas, las hace y me las da. Y si no me gustan, pues le digo, oye, que no me ha gustado, pero que me lo repitas. Eso es importante, entender esto. Si yo tuviera un becario o un asistente, le digo, hazme, y el tío, déjame en paz, ya, tanto hazme. Este no se cansa, ¿vale? Ni me va a responder mal, ni nada por el estilo. Este está ahí, dale que te pego. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir, coger y vamos a controlar, dice, oye, quiero que me digas cuál es el CPV. Digo, bueno, vamos a ver, cojo, me he metido en la plataforma de contratos del sector público, he descargado algunos contratos y le he puesto al ChatGPT los CPVs del 2008 a conversión 2013, ¿vale? Y he dicho, oye, te estoy dando esto, me tienes que analizar a partir del objeto del contrato cuál es el CPV que le corresponde. Te voy a dar un ejemplo. Y le he dado un ejemplo, le he dicho, mira, el objeto de contrato, esto insisto que es un contrato publicado por la plataforma, y le he dicho, mira, y aquí ha conseguido esto. Y ChatGPT coge y dice, ah, mira, pues muy bien, me parece muy bien, lo entiendo. Le he dado otro ejemplo, he cogido este y me ha cogido este CPV, vale. Y ahora en el tercero he dicho, ah, ahora ya no te lo voy a dar, ahora quiero que me lo des tú, ¿vale? Que esto también se podría haber hecho en una de las cosas que vamos a ver ahora, que es el GPT, pero bueno, lo he hecho así, lo he hecho de otra manera. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Pero ya empieza a darme, bueno, pues el CPV y, bueno, efectivamente, yo comprobé los CPVs que le di que efectivamente acierta. ¿Qué pasa? Él me está diciendo, mira, yo cojo este CPV. Es verdad que lo que decíamos antes, si tengo que chequear el resultado, es bueno que no vaya al tuntún y diga, venga, no, esto me está ayudando. Dice, vamos a ver, el objeto es este, me das este CPV es este, me encaja, sí, me das 3 además, o sea que fíjate que te está dando 2, 3, le puedo decir que te dé 1, le puedo decir que te dé 5. Bien, lo más, bueno, pues a partir de ella, ese es el nivel en el que te está ayudando ChatGPT. Y ya el siguiente punto, vamos a ver, aquí tenéis ejemplos de otras cosas, aunque yo lo que os recomiendo es esta, la ingeniería de prompts. La he descubierto ayer, de hecho, ahora se lo comentaba a Juan Carlos, que he metido algo, porque tenemos dos, para que él pueda moverse y yo pueda moverme también, tenemos 2 copias iguales, casi iguales, de la presentación, y esto no lo tiene él porque es que lo he descubierto ayer trabajando en este tipo de cosas. Vale, vamos ahora con los datos. Paro y ahora ya otra vez vuelve a manejar el tema Juan Carlos Melián. En este punto lo que va a hacer Juan Carlos es, imagino que lo primero que nos vas a enseñar es lo del sistema dinámico, Juan Carlos, o bueno, lo que tú quieras. Mostrar mi pantalla. Bueno, ustedes están viendo ya mi presentación, ¿no? Eso es. Bueno, espérate, voy a salir de aquí porque me voy a ir a mi ChatGPT. A mi ChatGPT. Vale. Un inciso solamente. Nosotros usamos ChatGPT porque es el que está más rodado, pero no tiene por qué ser ChatGPT. Ya hay, está Gemini de Google, está Claude de Anthropic, está Grok, está el de Anthropic es Amazon, ¿vale? Está Grok de Tesla, o sea, hay muchos, ¿vale? ¿Cómo se llama este? Microsoft. Vale, o sea, eso es. Adelante cuando quiera, Juan Carlos. Bueno,
cuando yo trabajo en sistemas dinámicos de adquisición, o cuando empecé a trabajar en sistemas dinámicos de adquisición, echándole una mano al órgano de contratación que quiero organizarlo, la primera dificultad que te encuentras cuando analizas los 4 o los 5 últimos años de contratación de ese órgano es la cantidad ingente de contratos de distinta tipología, cuantía, procedimiento que se ha utilizado, etcétera, etcétera. Toda esa información es necesaria conocerla, estructurarla, para después tomar decisiones como, por ejemplo, crear las categorías en el sistema dinámico de adquisición. En su momento, bueno, todo eso normalmente yo lo hacía a mano y la verdad es que era un par de semanas trabajando con las hojas de cálculo para al final llegar a proponer unas categorías específicas con su CPV, en su caso, o para estructurarlo, ¿vale? Pero todo esa parte del trabajo ahora la puedo hacer de manera más rápida, es decir, puedo obtener información de todos esos contratos de manera mucho más rápida utilizando la inteligencia artificial generativa. Además, no olvidemos que esos son contratos públicos, por lo tanto, siendo públicos no hay ningún problema en subir los datos básicos del contrato para que pueda trabajar con ellos la inteligencia artificial. En este caso, incluso probando las capacidades de la inteligencia artificial generativa, creamos una hoja de cálculo de datos sintéticos, es decir, datos creados por la propia máquina. Le dije, créame una hoja de cálculo de 1000 contratos de distinta clase e importe y bla, 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 bla. Entonces me hizo esta hoja de cálculo, que es lo que contiene lo necesario como si fuera a trabajar, a crear un sistema dinámico de adquisición. Entonces le empiezo a hacer preguntas, ¿no? Entonces, en primer lugar, le digo que me haga, normalmente tú haces las preguntas y la máquina te contesta y tú tienes que ir afinando tus preguntas para que al final te dé la información que tú necesitas, ¿no? En este caso, le dije que me diera distintas categorías de suministros y servicios. A ver, eres un experto economista, le di contexto, especializado en contratación pública, y te han pedido que analices una hoja de cálculo que te adjunto con las licitaciones de una entidad para que a partir de sus datos diseñes un sistema dinámico de adquisición. Para ello, lo primero que te han pedido es que a partir de esa hoja de cálculo pongas al menos 5 categorías de suministros para el sistema dinámico de adquisición según las características objetivas de cada uno de los... Entonces, el resultado que me da no solo los suministros, sino me da el resto de contratos, ¿vale? A continuación, yo le digo, bueno, hecho en falta el CPV, que te lo pedí, dame el CPV. Él me da el CPV de las categorías que me había propuesto. Entonces, en las categorías que me había propuesto, me acordé que digo, bueno, pero yo solo le dije los suministros. Entonces, le digo aquí, le digo, pero ten en cuenta que lo que te pedí son suministros, y entonces me hace las categorías de los suministros. Me propone los CPV, lo único que le faltó, y a mí también me faltó paciencia para seguir la conversación, y decirle, y ahora me pones el importe que propones y tal, ¿vale? Pero también me lo podría hacer. Esto en apenas unos minutos, que este trabajo, aunque sea de primera aproximación, yo creo que es muy útil para acercarte a la creación de un sistema dinámico, que es lo que la entidad le va a hacer más eficiente, ¿no? Cómo lo vamos a organizar y cómo hacerlo de mejor manera. Estas herramientas son bastante útiles. Yo por aquí tengo también alguna relativa bueno, como ha ido mejorando las capacidades de la inteligencia artificial generativa, ya no tengo que cortar y pegar, sino simplemente le pongo la imagen y ya me empieza a interpretar. Digo, hazme la gráfica de esta fórmula. Me hace la gráfica de la fórmula. Y empiezo a hacerle preguntas en relación a esto. Por ejemplo, en este hilo, a ver si lo encontramos por aquí, mira, que es un poquito más complejo que el anterior. Bueno, yo empiezo dándole la fórmula proporcional inversa, él me justifica el uso de esa fórmula para un contrato, y a continuación, eso es bastante útil para, por ejemplo, la elaboración de la memoria justificativa. Le digo, ¿podrías hacer una simulación gráfica? Porque también es interesante, bueno, es fundamental
que quien redacta el pliego lo entienda, ¿no? Por ejemplo, la fórmula que te propone el técnico que se aplique para determinado contrato, pues es importante que sepas cómo va a incidir en el comportamiento de las distintas ofertas, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que te da, utilizando esta fórmula habitual a la hora de valorar el precio. Le propuse, por ejemplo, la fórmula logarítmica que utiliza el gobierno de Canarias en los contratos financiados con fondos Next Generation, que es una fórmula logarítmica, y esta es le pedí la gráfica, me hizo la raya esa, pero bueno, le volví a preguntar, ¿podrías hacer una simulación gráfica aplicando la anterior fórmula con 15 ofertas distintas? Y aquí ya aparece la curva del uso de esta fórmula y un poco lo que pone de manifiesto, que en determinado punto ya las empresas, la diferencia, es decir, el hecho de que te bajen más en las ofertas, tienen menos importancia, ¿vale? Es decir, que tampoco va a suponer una distancia entre la puntuación de las ofertas, se va a ampliar por la oferta económica que realice, ¿vale? Entonces me explica la fórmula logarítmica tiene una característica distinta, produce cambios grandes en puntuación para pequeñas diferencias en ofertas cuando las ofertas son bajas y cerca de la mejor oferta, pero a medida que las ofertas aumentan, los cambios de puntuación se vuelven mucho menores. Y exactamente lo mismo, bueno, le dije que me propusiera una fórmula, ¿sabes? Me propone, a ver, ¿qué fórmula entonces te parece más adecuada para disminuir la importancia del precio al margen del valor de ponderación que se le otorga el criterio de precio? Y me da una serie de fórmulas, le pido que me haga las gráficas y ahí comparativamente, esta información también es muy útil para las empresas, ¿no? Para cuando están estudiando presentar una oferta, saber cómo se comporta su oferta con respecto al de resto a una simulación, ¿no? Respecto de otras ofertas. Y yo creo que el que me cree una hoja para calcular la normalidad de las ofertas, bueno, este ya fue un medio experimento, al final me lo hizo, ¿vale? Pero me la hizo de forma distinta a como a mí me hubiera gustado hacer, pero probablemente si hubiera continuado con la conversación hubiéramos llegado a una entente cordial y la máquina hubiera entrado por surco, que es como decimos aquí, y me hubiera hecho lo que yo quería, ¿vale? Y hasta aquí, en relación a los prompts que quería enseñarles, y ahora me gustaría, entraríamos a otra parte de la presentación, que es un poco de la parte de experimentos. Alguien muy finoli lo llamaría prueba de concepto o prueba piloto, pero bueno, mi hijo que estudió informática, a base de darle la lata y para quitarse al padre de encima, pues me hizo un programita en Python al que tú le subes las resoluciones de los tribunales de contratos del sector público, así en bruto, ¿vale? Porque esto, hecho así, los datos hay que trabajarlos más para evitar, por ejemplo, que haya sesgos, ¿no? Pero bueno, como experiencia, para que vean lo interesante que puede ser el uso de esta herramienta, vamos, esto es carne de cañón para hacerlo bien, ¿no? No una cosa de andar por casa, que es lo que Juan me dijo, digo, mira, esto es una cosa de andar por casa, papá, pero por lo menos para hacer una demostración te vale. ¿Vale? Entonces, lo que el sistema te pide que le preguntes, el sistema solo responde en base a los documentos que previamente le he dado. Esta base de datos de documentos en PDF es transformada por el programa en texto plano, se envía a OpenAI y ellos te contestan con una base vectorial, que es la que se utiliza como material de referencia para las contestaciones que elabora el programita, ¿no? Por ejemplo, a ver si le preguntamos por aquí. A ver, vamos a preguntarle en qué consiste el criterio de bolsa de horas. Se lo está pensando y ahora me arroja una contestación, que es esta que está aquí. No tengo suficiente información para responder esta pregunta. Vamos,
las cosas del directo, ¿no? Vamos a hacer una pregunta. A ver. ¿Cómo debe? Vamos a ver si no está rebelde y me contesta. De actuar, bueno, pero bueno, también responde a la falta ortográfica, ¿vale? Y bueno, la contestación pues está clara, ¿no? Debe comprobar si la demora es imputable al contratista, si la demora es imputable al contratista, la administración puede aplicar penalidades y bla, bla, bla. No me detengo en la contestación, lo más relevante es que de los documentos que yo le doy, porque esto es una carpetita en la que yo voy de la gente que publica en LinkedIn resoluciones de los tribunales de contratación, las que me parecen más destacables, las voy incorporando a esta pequeña base de datos y de cuando en cuando lo actualizo. Esto tiene como 400 y pico documentos, pero como esto trabaja en local, ya la memoria del portátil no da para más. Lo propio sería esto, hacer la instalación fuera, en la nube, con un procesador más potente y que pueda trabajar con muchas más resoluciones. Ustedes imagínense tener todas las resoluciones de todos los tribunales de contratación, lo que se podría hacer, ¿no? Se podría hacer un chatbot para hacerle preguntas y respuestas, se podría hacer una herramienta específica para que te solucione determinados problemas o te identifique determinados problemas en un documento, ¿vale? Es decir, que tiene muchas posibilidades. Esto es una prueba, quería que la vieran también. Pues Manuel, te dejo a ti continuar. Vuelvo a retomar el control y voy a hablarles ya de cosas que son agentes, que es un poco lo que nos ha contado Juan Carlos, pero puesto en herramientas que ya son directamente utilizables por nosotros como usuarios normales, ¿vale? Entonces, lo que les voy a contar ahora es lo último que ha sacado OpenAI en su chat GPT-4, que son los agentes, ¿vale? O por lo menos no es lo último, es de lo último, pero lo que a mí me parece que va a tener una repercusión o que puede tener una repercusión en el trabajo de la contratación pública. Agentes ellos le llaman asistentes, pero bueno, lo que yo les voy a enseñar es una parte que lo van a ver ahora directamente, ¿no? De explorar y créate un GPT, ¿vale? Cuando nos metamos ahí vamos a ver que tenemos dos áreas. El área donde yo creo y configuro lo que sería el asistente o el agente, ¿vale? Y donde yo estoy probándolo. Y luego, ¿qué puedo hacer con ese área? Que es guardarlo, vamos a ver que lo puedo publicar como público, puedo que solo el que tenga el link lo pueda utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a ver en vivo y en directo. A mí me parece que acuérdense ustedes que les dije al principio que hay un modelo fundacional abajo, luego hay un ajuste fino, luego hay una cosa que se llama el RAG y luego hay un PROM. Bien, lo que vamos a ver en este elemento, que es, nos venimos por aquí por explorar, están viendo ya mi pantalla con el chat GPT, ¿vale? Entonces me voy a venir por aquí por explorar y voy a decirle que quiero generar un chat GPT o, como ya me he creado que les voy a contar de cómo me he creado GPT, primero voy a meter aquí y luego ven ustedes que cuando creo un chat GPT nuevo, tengo dos partes, que es esta parte de aquí, donde creo y configuro el GPT, y esta, donde lo voy probando, donde lo puedo decir, quiero guardarlo y quiero que esto lo pueda utilizar quien tenga el enlace o que sea público y me llevas al GPT Store, bueno, todo este tipo, o lo sigo utilizando yo. Entonces, bien, no voy a utilizar esta parte de aquí, voy a utilizar el que hemos hecho, ¿vale? Si me voy a ir por aquí, me dice los que tengo y me voy a ir uno que hemos hecho con información que me ha pasado, que me ha permitido utilizar Juan Carlos, que es cómo se hacen los pliegos de prescripciones técnicas, ¿vale? Entonces, yo me puse aquí, le di al create, él te va preguntando cosas, cómo quieres hacer el tono, dime qué quieres hacer, cuáles son las respuestas. Y aquí en configure ya me empieza a decir, ¿veis?
le he puesto esto, por ejemplo, me lo ha creado Dalí. Dalí es la parte de inteligencia artificial generativa que hace gráficos, ¿vale? Pues quiero un gráfico que tenga no sé qué. Bueno, esto lo ha creado él, me parece bien, pues para adelante, ¿vale? Y le voy a llamar pliego de prescripciones técnicas para contratación pública. Pues el asistente, le digo, asistente tal de la creación de pliego de prescripciones técnicas para contratación pública por Juan Carlos. Fijaros que cuando yo escribo aquí, él lo pone aquí porque esto es lo que al final vería alguien que lo utilizara, no yo que lo estoy haciendo ahora en el training, ¿no? Y entonces, pues en mi rol, no sé qué, las instrucciones. Le voy a dar las instrucciones, qué es lo que quiero que haga, ¿vale? Y le digo qué datos. Le doy una base de conocimiento. Acordaros que hay un PROM que son estas instrucciones. Estas son las instrucciones del PROM. Acordaros el triángulo. Triángulo, arriba está el PROM, le estoy dando el PROM, ¿vale? El siguiente punto del triángulo eran el RAG, la base de conocimientos específicos. Le he metido el conocimiento que me ha dado Juan Carlos de la presentación de un seminario, el webinar, los errores en la conferencia, las preguntas del PPT. He cogido el vídeo que él tenía, que tiene publicado en el Gobierno de Canarias, lo he pasado por el Whisper. El Whisper es una inteligencia artificial que te coge los vídeos y te los traduce a texto. Pues todo ese texto se lo he pasado, le he dicho, utiliza esto, ¿vale? Y entonces, aquí tendría acciones que no las voy a utilizar y ahora podría empezar a decir, oye, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Le voy a hacer unas preguntas aquí, por ejemplo, vamos a ver, la tengo aquí medio preparada. Dice, oye, vamos a ver, dime cuáles son los errores más habituales en la confección de los pliegos de prescripciones técnicas. Pues le hago esa pregunta y él, con toda esa base de conocimiento, con el modelo de lenguaje grande que sabe tener conversaciones lógicas y demás, empieza a trabajar y va a empezar a darme, si quiere, cuáles son los errores más habituales en la confección de los pliegos de prescripciones técnicas. ¿Vale? Pues empieza pum, 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 pum. Yo esto le he dicho a Juan Carlos, dice, bueno, ¿esto está bien, Juan Carlos? Dice, sí, está bien, o sea, volvemos otra vez. Vamos a intentar hacer otra pregunta, ahora cuando termine. Claro, yo podría seguir haciendo preguntas sobre preguntas y empezar, digamos, a acotar. Esto ha sido un experimento que hemos hecho en menos de 5 minutos. O sea que lo que más me llevó, y no me llevó a mí, fue coger el vídeo y pasarlo a texto. Eso llevó 10 minutos, cuarto de hora. Pero una vez que tienes eso, le pones los datos, sabes lo que quieres, tiras para adelante y ya está. Fijaros que aquí me ha dado más o menos cuáles son los errores. Pero ahora le voy a decir que por favor me dé una estructura típica, ¿no? Y empezar a hacerle más preguntas. Ahí, claro, la exactitud de esto va a depender de cuánto afinado tengamos o qué buenos, yo no he controlado, ni Juan Carlos tampoco, que le hayamos metido unos documentos muy finos, muy guays, porque lo que estamos haciendo es una prueba, ¿vale? Pero claro, si todo esto lo cogemos, lo hacemos bien, imaginaros que ahora queremos hacer que eso sea el soporte para gente que viene, o el soporte o el soporte para clientes. Pero algo que me está ayudando a mí, a que me han hecho una pregunta, le doy la respuesta de mi máximo conocimiento especializado y se la digo. Pero claro, estoy haciendo que el asistente que tengo ahí tenga una base de conocimiento brutal de toda mi compañía sin que se lo haya tenido que empollar y haya tardado 6 meses en enterarse, ¿vale? Bueno, pues se me ha hecho aquí el borrador, ¿vale? De esto, ¿qué es lo importante? Lo importante de esto es, imaginaros que estábamos con lo que decíamos del SDA, ¿vale? Pues imagínate que Juan Carlos dice, voy a hacer del tema del SDA y lo voy a publicar aquí. Coge y le llama a esto estudio preliminar SDA y le dice, quiero que sea un asistente para no sé qué tal y cual. Te voy a dar un fichero con todos los datos y quiero que me haga pum, 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 todas las instrucciones, ¿vale? Y después de las instrucciones le digo, y quiero que utilices este conocimiento y le estoy metiendo las cosas que yo creo. Se lo pongo aquí y las cosas que le han pasado que ha sabido hacer en este momento Juan Carlos, pues podría hacerlas Juan Carlos, a quien él le dé el link de este o si lo publica. ¿Qué estamos haciendo con esto? Un nivel de empoderar personas que a lo mejor
les cuesta mucho coger una base o una tabla de todos los, yo qué sé, contratos menores que llevo en los últimos 5 años para saber cuál es el SDA más apropiado. Es que les estoy empoderando, les estoy dando muchas capacidades, ¿vale? Bien, ¿qué más quería yo decirles a ustedes? Bueno, yo creo que así esto es lo que yo quería mostrarles, lo que queríamos mostrarles, ¿vale? Y ahora ya nos quedamos aquí al albur de las posibles preguntas que ustedes nos quieran hacer. Pues eso. Y si no hay preguntas, pues directamente. Saben que para escribir las preguntas tienen en la aplicación de GoToWebinar tienen ahí una cosa que pone preguntas. Pues ahí pueden escribir las preguntas que ustedes quieran hacer y las intentaremos contestar a la limón o por turnos. Sí, bueno, Isabel Fernández hace una serie de observaciones ahí. Como le vamos a facilitar la presentación, en la presentación tiene los enlaces que ella está pidiendo. Bien, hay una pregunta de Isabel que dice, ¿por qué siendo la inteligencia artificial tan inteligente, su base de datos solamente abarca hasta 2021? Bueno, la que hay ahora de GPT-4 abarca hasta 2023. Esto es que cuesta mucho entrenarlo. El modelo fundacional le están entrenando con datos y, claro, no pueden entrenar con datos del futuro o documentos del futuro. Llega un momento en que paran, generan el modelo fundacional y a partir de ahí, entonces, si le haces una pregunta al modelo del 2021 que tenga que ver con cosas del 2022, pues te va a decir, no me da, hasta aquí he llegado, ¿no? Una cosa quiero decir sobre los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son muy caros de hacer. Digamos, ese es aparentemente el foso de los big players para decir, bueno, es que el modelo fundacional tope guay de gama es el mío. Bueno, o no. Un modelo fundacional, cuanto más entrenado y mejor esté, te va a dar mejores capacidades de lenguaje, te va a asumir. Pero esto quiero que lo entiendan de una forma más de andar por casa, ¿vale? Como que va a ser más inteligente en las conversaciones. No es que sea inteligente, yo creo que estos no son inteligentes todavía, pero sí va a dar apariencia de inteligencia, te sabe responder, porque está muy, muy entrenado. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú coges y te generas tu propio modelo fundacional, que ya se puede hacer, ¿vale? Con no demasiado esfuerzo se puede hacer, pero claro, lo vas a hacer, digamos, a un nivel de lo que llamaríamos GPT 3.5, que es lo que ha hecho Mistral, que ha salido hace poco, pero que ya te está, y lo haces lógicamente y generas un modelo fundacional y empiezas a alimentarlo con cosas, bases de datos explícitas. Claro, ¿qué pasaría? Que no tendrías que salir a Internet. ¿Qué pasaría? Que ya no tendrías el problema que hay ahora de la confidencialidad, porque lo harías en un entorno cerrado. ¿Qué pasaría? Que no vas a ser capaz de generar el pedazo de modelo fundacional que está utilizando ChatGPT, ni Microsoft, ni Google, ni nada. Sería algo mucho más restringido para ese conocimiento especializado. Una de las cosas que dicen es que la evolución va por ahí, ¿vale? Que va a haber una base de datos fundacional tope de guay, que luego vas a tener otras, digamos, mucho más personalizadas que te van a permitir, que sería el caso de determinadas cosas, pues cómo hacer pliegos de prescripciones técnicas. Háblame de las fórmulas de contratación pública. Claro, todo eso se puede ir haciendo, generar bases de datos, modelos mucho más pequeños, mucho más restringidos en el conocimiento y que a lo mejor no tengan, como ha hecho lo que nos ha enseñado Juan Carlos, lo tiene en su portátil y no sale a ningún lado cuando le pregunta. Dice, hombre, no responde siempre, no responde muy bien, pero bueno, eso es afinar, ¿vale? Lo que quiero decir es que hay muchas posibilidades. No nos quedemos con que, bueno, ya estamos otra vez siempre en manos de, ¿vale? Vamos a ver, más preguntas. Yo lo he utilizado y no he pagado nada. Eso es importante. Me preocupa el uso de los datos que se facilitan. He usado en ocasiones ChatGPT y veo continuas infracciones en materia de propiedad. En cuanto para mi hija, a ver que utiliza libros. Bien. Sí, ese es uno de los problemas. Lo que pone de manifiesto en la pregunta es uno de los problemas, entre otros, que intenta atajar la Unión Europea con su regulación, estableciendo para los sistemas de inteligencia artificial generativa la obligación de explicar con qué datos están entrenados y garantizar que están respetando los derechos de propiedad intelectual.
probablemente, o sea, probablemente no, con toda seguridad, lo que viene a continuación será una modificación de la normativa de propiedad intelectual para regular la propiedad intelectual del contenido generado por ChatGPT en base a contenido obtenido legalmente, ¿vale? Es decir, porque ilegalmente, o sea, no va a ser posible. Yo creo que en el tema de los modelos fundacionales, que se necesitan muchos documentos para entrenar, yo creo que la Unión Europea podría hacer algo. O sea, se puede montar, es verdad, a lo mejor me cuesta 100 millones, pero 100 millones, si coge un modelo fundacional multilingüaje que es capaz de ser utilizado por los 27 países de la Unión Europea para hacer sus cosas, vamos, yo creo que no debería de haber demasiados, vamos, que no nos gastamos más en... Bueno, es igual. Sería una opción, ¿vale? Bien, otra pregunta. Dice, si yo le digo a ChatGPT, entra en Place y dime todos los concursos de compras de teléfonos y dime cuáles son los criterios de evaluación más utilizados, por ejemplo, ¿es posible? Hombre, si le dices a ChatGPT, entra en Place, le tienes que dar más instrucciones. Yo lo que sí haría es, voy a Place, descargo los concursos de telefonía, me parece que pones aquí, ¿vale? Dime, los concursos de compra de teléfonos, ¿vale? Pues esos concursos de compra de teléfono me los descargo, me genero una tabla y ahora empiezo con ChatGPT. Oye, vamos a hacer un análisis exploratorio de datos. Dime cómo se están moviendo estos datos. Dime qué estás buscando. Dice, ¿cuáles son los criterios de evaluación más utilizados? ¿Vale? Pues eso sí lo puedes hacer, pero no es decirle a ChatGPT, entra en Place y búscate la vida. No. Volvemos otra vez. La calidad, o sea, esto es muy potente, pero no es magia. Los prompts hay que manejarlos. Es decir, sí puedes hacer lo que tú dices ahí, pero tienes que hacer cosas previas. Por ejemplo, tienes que conocer ChatGPT, tienes que conocer cómo se analizan datos con ChatGPT, que los analiza él, pero tienes que saber cómo decírselo. Tienes que saber descargar datos de Place y filtrar por categoría compras de teléfonos, conseguir los datos que quieres, ¿vale? Volvemos otra vez a lo mismo. Conseguir los datos que quieres y a partir de ahí empezar. Pero vamos, lo que sí es cierto es que yo no sé si eso te llevaría, una vez que estés un poquito entrenado, media mañana, una mañana, 2 mañanas, pero no lo que te va a costar ahora, sin esto, ¿vale? Creo yo, ¿eh? Vale, al hilo de competencias en contratación pública, Guillermo, ya sabía yo, se ha comentado qué competencias deberían aprender los empleados públicos para incrementar y mejorar en el uso de la IA. No sé, Juan Carlos, di algo, ¿o quieres decir algo? Que todo es empezar y por supuesto yo creo que el elemento clave en toda esta historia no es la tecnología, que la tecnología ya lo ven, o sea, va evolucionando además a pasos agigantados. Quien no evoluciona es el ser humano. Y naturalmente todas estas habilidades que son necesarias adquirir, además que hay que adquirirlas simplemente por un espíritu de supervivencia, porque yo creo que estas tecnologías, si nos dejamos que nos arrastre la corriente, nos va a arrastrar, pues hay que intentar formarse. Yo creo que una iniciativa fundamental por parte de las entidades es formar al personal para que hagan un uso consciente de estas tecnologías y puedan aprovecharlas. Ya les digo, cualquier institución que pretenda colocarse al margen se va a ver superada por la realidad de los hechos, ¿no? Además la evolución del uso de estas herramientas por parte de las empresas va a colocar a las administraciones en una absoluta desventaja. Es decir, que naturalmente hay que incorporarlo a los planes de formación, empezar por lo más sencillo hasta lo más complejo, pero yo creo que esta es una de las cuestiones que hay que incorporar necesariamente a los planes de formación, ¿sabes? La concienciación en el uso de los riesgos que tienen los sistemas de inteligencia artificial, por empezar, y después formar en el uso particularizado de la herramienta específica de la que se trate, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es empezar a hacer cosas. Yo animo a que se adopten iniciativas para empezar a indagar si hay alguien dentro de la organización que lo esté utilizando, cómo lo está utilizando, cómo lo podemos atraer para que sirva de palanca para que el resto de empleados públicos la aproveche, cómo diseñamos un sistema de uso
si queremos utilizar licencias, pues por licencias, a quién se la atribuimos, quién la va a aprovechar mejor. Todo eso yo creo que es necesario, claro, esto es fundamental. Ahí está la clave del éxito de un mejor aprovechamiento de estas herramientas. Están las personas, siempre. Nos pregunta Ana Isabel, dice, aún así ChatGPT contestó una pregunta jurídica y se confundió radicalmente. La pregunta era si los presidentes de las diputaciones podrían fijar las retribuciones de los alcaldes. La respuesta que dio es que sí, siendo radicalmente falso. Claro. Depende, no creo yo que en su modelo fundacional tenga mucha jurisdicción alrededor de eso. Es decir, volvemos otra vez al RAG. Tú lo que tienes que intentar es conseguir, en función de las preguntas que vas a hacer, conocimiento explícito muy, muy, muy avanzado, ¿vale? Cuanto más avanzado, claro. Hay una cosa que comentaba Juan Carlos, el tema de las alucinaciones. En el modelo fundacional, si tú le preguntas algo que él no sabe, él se está trabajando por probabilidades. Si por probabilidad él le sale que no tiene nada que vaya a acertar, alucina, se lo inventa. ¿Vale? Ya está. Entonces, eso lo tienes que saber, tienes que ser consciente. Hay modos y técnicas de quitar alucinaciones, pero cuidado, quitar alucinaciones también es quitarle creatividad. Esto es tecnología, pero no es magia. Y hay que entenderla y hay que saber utilizarla. Sí, pero perdona Manuel que matice, o sea, para un uso profesional de esto, yo, por lo menos hasta que esto evolucione un poco más, yo me doy cuenta en las áreas que yo controlo, las meteduras de pata. Es decir, es conveniente que el operador, la persona que está ahí, sepa, es decir, en esto hay que apoyarse en él, pero no puedes dar por válida las contestaciones que te dé. Es decir, ahora mismo yo creo que hay que hacer una labor de comprobación, porque al final la responsabilidad es de las personas, el que firma o el que hace el informe, lo que sea. Es decir, son herramientas muy potentes para ayudarte, pero en modo alguno puedes dar por válido todo lo que te diga, Vale, vamos a ver. Alberto Robles nos pregunta, ¿yo puedo comparar la potencia de la base fundacional del RAG en una IA generativa? Entiendo que sí. O sea, esto al final es tecnología y sabes la potencia que tiene la base de datos que estás utilizando, que es con lo que tú le hayas alimentado. Estos son parámetros, son dimensiones. Claro, también depende, esto es como todo. Si te lo construyes tú, te va a costar X. Y si te lo usas utilizando el ChatGPT, pues también te va a costar, ¿eh? Te va a costar y te va a costar, ahí habrá límites. Me puedes meter un rack de, yo qué sé, 2 teras, medio tera, yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Pero imagino que sí. Vamos a ver, la gente que está haciendo esto no lo hace por amor al arte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ChatGPT cuesta dinero y su intención, que además no cuesta mucho, y su intención es, no sé si hacerse rico, pero vamos, tirar para adelante, o sea, ganar dinero. Veo mucho más interesante que una y pudiéramos llegar a resolver consultas jurídicas con solvencia y seguridad. Es un punto, por lo que veo en mi trabajo, sería esencial que se pudiera lanzar a interpretar vacíos normativos también en opinión. Esto es lo que actualmente hace alguna IA. Sí, hay IAs jurídicas. Ha sacado uno que hay IAs jurídicas. Lo que pasa es que vamos, esto ya son opiniones. No creo que el problema de la contratación pública sea jurídico. El problema de la contratación pública es que no es un problema jurídico. O sea, un problema jurídico puede ser un expediente en 200. El problema de la contratación pública son los 199 restantes, ¿vale? Es decir, en uno, la inteligencia artificial me puede, como decían Isabel antes, equivocar, pero en los 199 lo que me da es productividad. Entonces, si le preguntamos al Tribunal de Cuentas, ¿tú qué quieres? ¿Resolver un problema jurídico o resolver 199 organizativos? Pues a lo mejor, o por ejemplo, los datos de los 199, cuidado con eso. O yo creo que o sea, hay cosas que siempre vamos a la excepción. Yo esto cuando empezamos, ya llevamos muchos años en todo esto, y hablábamos de la firma electrónica, que hoy la ve todo el mundo como normal. Bueno, las broncas que había con la firma electrónica es que le pedíamos a la firma electrónica prácticamente que hiciera el vía crucis de rodillas y no sé, yo creo que hay cosas que algunas veces se nos va la olla. Con esto estamos buscando utilidad, ¿vale? Claro, yo muchas veces cuando implanto Plica en algún, no voy a decir quién, decía, no, porque el procedimiento no, pero el procedimiento está automatizado. No, pero es que aquí tenemos en cuenta hasta las comas. Bien, vale, pues ya está. No hay más. O sea, si vas a tener en cuenta las comas, pues a lo mejor es verdad que la inteligencia artificial generativa no te da la coma porque no le has puesto
exactamente toda la base del conocimiento absolutamente explicitada. ¿Plica va a aprovechar la IA generativa? Eso no lo sabría yo decírtelo, pero sería interesante que lo hiciera. Si Plica lo hace o no, eso los que mandan en Plica, pues algo podrán decir. Vamos a ver, enhorabuena por la tal, ahorrará mucho tiempo en tribunales, al menos, sí, yo entiendo que sí. Podría preparar un resumen de la acción de los últimos 20 años con citas en las que se aparte, sí, o sea, José Domingo Salvatierra Ruiz Mantero nos dice, ahorrará mucho tiempo en tribunales, al menos, cuando se utilice como base de datos cerrada las resoluciones del propio tribunal. Es un poco lo que comentaba Juan Carlos. Estoy de acuerdo contigo. Si yo fuera miembro de un tribunal o presidente de un tribunal, vamos, esto es carne de cañón para crear yo mi propio chat para que, y además, a la larga me evito tanto trabajo porque las respuestas a las preguntas ya las va a tener el órgano de contratación, ya sabe mi opinión sobre ese tema a partir de las resoluciones anteriores. Una de los problemas que se detectan cuando tú haces un examen de las webs de los distintos tribunales de contratación es la falta de transparencia en el sentido de la falta de accesibilidad para la reutilización del texto de sus resoluciones. Entonces sería interesante que empezaran a ponerse las pilas, los publicaran en formatos reutilizables para facilitar la creación de estas herramientas por el sector infomediario o por incluso ellos mismos. Yo creo que este tipo de herramientas, vamos, que las pueden utilizar ya porque no presentan ningún problema de protección de datos personales, porque antes, cuando ellos redactan las resoluciones, tienen en cuenta ya estas cuestiones. Bueno, y la última que dice Ana Isabel, dice la contratación pública, imagino que al hilo del comentario que yo he hecho, sí es un problema jurídico, porque si no lo haces bien, te cae un recurso especial de contratación cada 2x3. Estoy de acuerdo. La cuestión es si lo tienes que hacer, o sea, vamos a ver, el problema no es si ponen o no ponen un recurso, si lo haces bien o no lo haces bien, sino que para hacerlo bien, ¿qué herramientas tienes que además de hacerlo bien te lo permitan hacer rápido? ¿Vale? Porque lo que, como dice el Tribunal de Cuentas Europeo, que no soy yo el que lo dice, no estamos consiguiendo los resultados que se persiguen en la contratación pública. No se están consiguiendo, ¿vale? Entonces, es verdad que no sé si lo haremos bien o no lo estaremos haciendo del bien o lo que sea, pero no conseguimos lo que se supone que se podría llegar a conseguir con esto. ¿Obligará el reglamento cuando la evaluación de riesgo sea aceptable o mínima a identificar y publicar el verificado del resultado del uso de la IA generativa? Pues entiendo que por lo menos sí que te va a obligar a ser transparente con muchas cosas que ahora no te está obligando. O sea, yo creo que la IA generativa lo que le van a pedir, y esto Juan Carlos sabe más, es fundamentalmente transparencia. O sea, saber cómo se ha alimentado, saber quién ha dado qué respuestas. Ahora es, bueno, no es del todo opaco, pero es bastante opaco. Entonces Sí, yo bueno, creo que... ahora están en el trabajo ahora de afinar el texto final del reglamento. Y yo normalmente no soy partidario de hablar de una norma hasta que se publica, ¿no? Porque al final, por la experiencia, sí, se sabe por dónde van en los tiros, pero yo me aguantaría hasta el momento que se publique, entonces no sé si afrontará este tipo de problemas, porque sobre todo porque cuando tú creas un sistema de inteligencia artificial, hay muchas cuestiones que están involucradas relativas a la confidencialidad, al know-how de las empresas, la que incorporan un valor especial en el mercado y las hace distintas de la competencia, que con absoluta seguridad van a tener que ser tratadas con confidencialidad, porque si se revelan de alguna manera, pues se está perdiendo esa ventaja competitiva y a partir de ahí ya las empresas no se molestan porque saben que esas ventajas no se le van a respetar. Es decir, que eso es complejo, ¿eh? Bueno, se nos ha acabado hace tiempo ya el tiempo y no nos queda otra cosa que, bueno, daros muchas gracias por vuestra atención, insistir que vais a recibir la presentación y vais a recibir la posibilidad de volver a ver el vídeo las veces que queráis. Juan Carlos, no sé si quieres despedirte de la audiencia. Sí, por supuesto. Agradecerles la atención y bueno, ponerme a su disposición para contestar. Incluso yo creo que de esta experiencia, pues bueno, por lo menos sabemos quiénes están interesados en el tema. Pueden hacer una comunidad de gente que le gusta trastear con estos temas, que le gusta un poco estar en la cresta de la ola
Y en este caso yo creo que es algo más que un hype, ¿sabes? Que es una especie de moda temporal. Yo creo que en breve vamos a ver los efectos que va a tener la inteligencia artificial en todos los campos donde se vaya aplicando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Sentimos el que nos hemos retrasado en el tiempo. Era mucho contenido, a lo mejor eso ha sido fallo mío porque pensé que con 1 hora íbamos a tener. Pero bueno, también tampoco queríamos prescindir de las preguntas porque yo creo que las preguntas también son parte fundamental de esto. Y nada más, daros muchas gracias por vuestra asistencia y atención y espero que sigamos con estos temas. Yo sí creo que esto va a ser importante. Venga, un saludo y buenos días. Adiós. Chao.